Muy buenas tardes, bienvenidos a Somos parte de la solución. Este es un espacio creado por el programa de Alianzas para la Reconciliación, impulsado por USAID y Agdivoca. Desde el año 2016, este programa ha promovido en el territorio nacional la inclusión social y económica de las comunidades migrantes y otras poblaciones vulnerables mediante la creación de oportunidades. Esto se hace generando cambios de comportamiento que inspiren a ser agentes de cambio en cuatro pilares: respeto, empoderamiento, diálogo y confianza. Mi nombre es Mauricio Rodríguez Múnera, soy periodista y profesor de liderazgo. Tenemos un invitado muy especial. Se trata del destacado escritor, periodista y profesor universitario Mario Mendoza. Mario es muy conocido por sus obras. Voy a citar algunos de los títulos de sus libros: La ciudad de los umbrales, Scorpio City, Relato de un asesino, Satanás, su libro posiblemente más exitoso, premio de la editorial Seix Barral. Otros libros: Cobro de Sangre, Buda Blues, Lady Masacre, Diario del Fin del Mundo, Aquelarre y otros que no vamos a mencionar en este momento para concentrarnos en la entrevista. Aprovechar al máximo la presencia de Mario en este programa. Somos parte de la solución. Muchas gracias, Mario, por aceptar nuestra invitación. Gracias a ti, Mauricio. Un placer conversar contigo y un saludo para toda la audiencia. Mario, ¿qué puede hacer la literatura en estos momentos de crisis, de confusión, de angustia, de incertidumbre, para mejorar nuestras vidas, nuestra mente, nuestro corazón? La literatura siempre es importante, por supuesto, y leerlo enriquece a uno, pero siento que en esta crisis, en este momento tan difícil, tiene un papel protagónico, es particularmente importante. ¿Qué piensa usted al respecto? Mauricio, yo siempre he sido partidario de una hipótesis y es que la literatura tiene la enorme ventaja de multiplicar la identidad. Es decir, los que no leen viven una vida, la suya, la que les corresponde, pero el que lee vive muchas vidas. Es ateo, héroe, transexual, héroe, villano, marginal, militar, sádico, es un poco de todo. Cuando leemos Crimen y Castigo, por ejemplo, de Dostoyevsky, somos un estudiante universitario humilde, pobre, en la Rusia de finales del siglo XIX y terminamos asesinando a dos ancianas arrastrados por la necesidad. Cuando leemos Madame Bovary, somos Emma Bovary, somos también el coronel Aureliano Buendía, somos un poco todos los personajes que vamos encarnando. Entonces es un acto de transmutación, es un acto de salir de sí para estar en los otros. Y la lectura es principalmente un proceso de otredad, de alteridad. Y yo creo que si algo es importante en Colombia es justamente eso, la capacidad o la posibilidad de entrar en el otro. Alguien que no lee es una persona que intenta imponer su punto de vista, que permanentemente tiene una terquedad, es obcecado, cree que tiene la razón. Los que leemos dudamos permanentemente, quizás sí, quizás no. Escuchamos al otro porque nos gusta ponernos en la posición del otro. ¿Por qué nos gusta? Porque eso es lo que hacemos cuando leemos. Entonces yo creo que es una, digamos, yo he luchado toda mi vida por multiplicar la lectura porque lo considero el base inamovible de la democracia participativa. Sí, Mario, quiero profundizar en ese concepto suyo. Al leer, uno conoce muchas ideas, muchos personajes, viaja a otros países a través de los siglos. O sea, el poder mágico de los libros es extraordinario. Y leer es dialogar, dialogar con esos personajes, dialogar con uno mismo, reflexionando sobre lo que dicen y hacen esos personajes. Para mí es un ejercicio de comunicación en muchas formas y en muchas vías. Y yo creo que eso es lo que le falta a Colombia. Personalmente creo que nos falta esa capacidad de escuchar, esa capacidad de entender, esa capacidad de sentir a los otros, y por lo tanto la lectura puede ser
un ejercicio en democracia, puede ser un ejercicio de respeto, de tolerancia, de apertura. Podría servir para reducir la intensidad de la polarización, porque está bien que haya debate, ideas diferentes, pero no con esa virulencia, no con esa agresividad. Y por eso celebro y aplaudo la labor que hace usted con sus libros. Tiene cientos de miles, millones de lectores y sobre todo de gente joven, que es el Ujú. futuro del país. Cuéntenos un poco esa experiencia suya con sus lectores y sobre todo con los jóvenes. Bueno, yo creo que las redes sociales lo que han hecho, Mauricio, de alguna manera es multiplicarnos eh, el egocentrismo y digamos, el narcisismo, porque llegamos incluso a una posición narcisista, ¿no? Selfie significa de alguna manera yo, ¿no? Yo aquí en el restaurante, yo de viaje, yo en el aeropuerto, tan bello yo, tan linda yo, como estoy de guapo, como estoy de guapa, acabo de salir del gimnasio, etcétera. Eso ha venido multiplicando un narcisismo casi que patológico, enfermizo de alguna manera. Buena parte de las nuevas generaciones están enfermas de ese exceso de yo. Y yo lo que creo es todo lo contrario. Creo que la lectura lo que nos lanza es a la duda permanente y es lo que uno podría llamar un devenir otro, ¿no? Entonces, lo que decíamos ahora, Alonso Quijano, de tanto leer libros de caballería andante al fondo en su granja, en su finca, decide ser un caballero andante, ¿no? Decide salir por la parte de atrás, saca una darga, arma un escudo como puede, y no se dedica a hablar de libros de caballería andante, no, se convierte en un caballero andante, quizás es la imagen más maravillosa y extraordinaria de lo que es un gran lector, y sale por la puerta de atrás y se lanza a la transformación del mundo. Yo creo que la biblioteca como laboratorio experimental de cómo devenir otros, de cómo salir de mí y entrar en los demás, es lo que finalmente reduce el ego, reduce el yo. Nosotros en Colombia, desafortunadamente, ese yo capitalista, protagónico, éxito, triunfo, tú todo lo puedes, tú lo vas a lograr, tú lo vas a alcanzar, termina creando unas personalidades narcisistas muy peligrosas. Yo lo que creo es que si yo pudiera dictar un curso, yo daría un curso de todo lo contrario, Mauricio, de antiliderazgo. Usted no es nadie, usted no es nada. Haga la fila como todo el mundo. Respete a los demás. Cállese, silénciese, escuche al otro. No intente llamar la atención. Guarde silencio, quédese en segundo lugar al fondo, dé el paso, salude a su portero, salude al empleado, al barrendero que está en la calle, inclínese, ¿no? Entonces, yo creo que la lectura lo que nos da es esa humildad de saber que un yo es una cosa muy chiquita y muy infinitesimal y muy poca cosa. Mario, me parece muy interesante lo que usted dice y coincido plenamente. Creo que uno de los problemas más graves que tiene Colombia y el mundo entero es esta feria de las vanidades, estos egos desbordados, estos individualismos excesivos. Pero al mismo tiempo, creo que el liderazgo, si se entiende liderazgo, yo soy profesor de liderazgo, y entiendo el liderazgo como servir, liderazgo como contribuir a mejorar el estado de las cosas. Liderazgo es aportar algo al progreso de una comunidad en cualquier actividad y en cualquier nivel. No es el liderazgo mesiánico y caudillista unipersonal que usted con razón critica, pero sí estimular a que la gente haga algo por los demás, a que contribuya al avance de su comunidad. Esa es la visión que tenemos de liderazgo en este programa. Somos parte de la solución, este programa impulsado por Activoca y USAID. Y lo que queremos es precisamente conversar con personas que como usted, llámese líder o no se llame líder, no nos interesa. Lo que nos interesa es su aporte, su contribución y esa sumatoria de contribuciones que yo como profesor denomino liderazgo colectivo, es lo que Ujú. en últimas muestra la evidencia, hace progresar a las naciones, tener
países más prósperos, más pacíficos, más tolerantes, más pacíficos en todo sentido, no solamente en la erradicación de la violencia física, sino de la agresividad en el trato entre los ciudadanos. Su reflexión acerca de ese liderazgo colectivo, Mario, por favor. Sí, estoy totalmente de acuerdo con esa definición, Mauricio. Yo creo que si uno sigue por el camino protagónico, ególatra, etcétera, termina uno en esa frase horrible que es: usted no sabe quién soy yo, ¿no? Es una frase muy colombiana. Usted no sabe con quién está hablando, es que usted no sabe quién soy yo, ¿no? Y es terrible. Eso es finalmente una demostración de todas nuestras patologías, porque nosotros tenemos un grave problema en Colombia. Nosotros no nos mezclamos. Ese es el origen de la guerra en Colombia, que nosotros desde muy pequeños estamos educados de una manera que es arribista sin darnos cuenta. Todos somos trepadores, todos somos alpinistas, pero no lo notamos. Entonces, en el discurso uno puede decir, sí, yo creo en la democracia, yo creo en la igualdad, los derechos del hombre, los discursos de la Revolución Francesa del siglo XVIII, etcétera. Pero cuando uno va a ver en la vida privada, en realidad todo ese discurso se derrumba. Esa persona solo se relaciona o en su estrato social o hacia arriba. Elige a sus amigos en el mismo estrato o hacia arriba. Elige a sus parejas, a sus amores, a sus afectos, a todo en su mismo estrato o hacia arriba, pero no se mezcla, ¿verdad? Entonces, en el caso de una persona en Bogotá, por ejemplo, del norte, que ha pasado por una universidad privada, que vive relativamente bien, no tiene a sus amigos en Monteblanco, Bellavista, La Aurora, Barranquillita, Lucero Alto, Lucero Bajo, Danubio Azul. No va a jugar fútbol allá, no come allá, no visita a sus amigos al otro lado de la ciudad. Entonces todo ese discurso se desmorona y todo ese discurso termina siendo un discurso que suena muy bien, pero que en el fondo es falso y es mentiroso en la práctica. Yo creo que la lectura, lo extraordinario de esto, Mauricio, como tú muy bien lo dices, que es al servicio de, es que nos lanza finalmente a un nuevo concepto que es lo que yo he procurado que las nuevas generaciones entiendan, y es que la nueva riqueza ya no es el PIB, el Producto Interno Bruto. Esa es una medida que se manejó durante mucho tiempo. Los países eran ricos porque tenían petróleo, gasoductos, carbón, exportaciones, importaciones, etcétera. Hoy en día no es así. Naciones Unidas ha creado un nuevo concepto que es patrimonio inmaterial. ¿Qué significa eso? Significa que un país es importante a partir de las tasas de doctorados, tasas de maestrías, tesis, investigaciones, producción de novelas, teatro, etcétera. Todo eso que se llama patrimonio inmaterial es lo que le da la riqueza a un pueblo, en el sentido en que eleva esa nación a una influencia sobre la colectividad internacional. Entonces, ¿cuál es la influencia de ese país a nivel internacional? Depende de su patrimonio inmaterial. Entonces, yo le digo a las nuevas generaciones, no se preocupen por qué zapatos tienen, ni qué celular, ni si me compré el último iPod o no. Todo eso es irrelevante, todo eso es superfluo. Preocúpense por lo que leen, por incrementar los índices de lectura per cápita al año, porque hay gente que tiene mucho dinero y en estas nuevas medidas de Naciones Unidas son indigentes. Entonces, yo no puedo llegar a decir cuando vayan a medirnos, súmenme mis fincas, mis cuentas en el extranjero, mis camionetas cuatro puertas. Eso es absolutamente pasado de época, irrelevante. ¿Qué es lo significativo? ¿Qué libros leo? ¿Qué tengo dentro de mi cabeza? ¿Cómo aporto a la colectividad finalmente desde la perspectiva del patrimonio inmaterial? Creo que es desde ahí. Mario, coincido con usted en su crítica, su rechazo al clasismo, ¿no? Esa discriminación que se practica a diario en nuestro país, una costumbre, un hábito, una tradición terrible. A mí personalmente me indigna ese tratamiento como si tuviésemos castas en Colombia, ¿no? Esa es la palabra Incluso, correcta. Esa es la palabra correcta, Mauricio. Son como castas de la India, ¿no? Los estratos se van volviendo castas en donde es imposible la transversalidad. Yo creo que hay dos caminos para la transversalidad social. Una es la delincuencia, el narcotráfico, ¿no? Que yo puedo ser pobre, muy humilde y de un momento a otro pasarme al otro lado, pero el otro camino es más interesante, más difícil, más complicado, más largo también, pero es maravilloso, que es la educación.
¿no? La educación es tan importante, por eso se pelea tanto y se aboga tanto para defender la inversión en educación, porque es lo que crea transversalidad social. Si yo estoy en un barrio de Bosa y tengo todo en contra de todo el establecimiento y mis opciones en realidad son muy pocas para poder hacer una vida feliz, constructiva, lo que tengo en realidad es mi educación, no tengo nada más. Entonces, algún día me puedo ganar una beca y empiezo esa carrera que no es para el engrandecimiento personal. Yo creo que eso hay que entenderlo bien. El día que nosotros en Colombia entendamos que todo lo que hacemos es pensando siempre en los otros, creo que ese día vamos a construir una nación muy poderosa. El proceso de paz, de alguna manera, creo que su objetivo era ese, sacar el dinero de la guerra, sacar todo ese dinero que invertíamos en armamento, Black Hawks, botas de la soldadesca, etcétera, y pasarlo a computadores, libros, lápices, cuadernos, ¿no? Ningún país ha salido del subdesarrollo comprando armas. ¿Cuál? Que a uno le den un ejemplo y uno dice, ah, buenísimo, existe esa posibilidad. No existe ninguno. Todos los grandes saltos, Corea, la India, Singapur, etcétera, todo ha sido a punta de educación y cultura. Hablemos de educación, pero creo que más allá de la tradicional definición de educación como impartir conocimientos y aprender cifras y hechos y datos y personajes y la memoria y las fórmulas, etcétera, etcétera, eh, me quiero referir a la educación en principios y en valores, a la educación en ética y en civismo, a la educación en uno de los cuatro pilares que impulsamos en USAID y Agdivoca, el respeto, ¿no? Respeto por la diferencia, el respeto por la diversidad, y no solamente el respeto por la diferencia y la diversidad, sino la celebración de esa diferencia y esa diversidad que en últimas nos enriquece. Y yo creo que el modelo educativo colombiano se ha quedado corto en esas dimensiones, se ha vuelto muy memorístico, muy técnico y muy aislado de la formación de eh, corazones y espíritus más generosos, más bondadosos. ¿Qué piensa usted al respecto? Sí, Mauricio, alguna vez un amigo mío que es monje Zen, es un maestro ordenado en la tradición Soto Zen, Densho Quintero, alguna vez él se quedó atrapado en Tokio, llegó en un avión para ir a pasar unos meses en un monasterio donde él suele pasar largas temporadas y de pronto llegó el terremoto y el posterior tsunami y nos carteamos mucho y nos llamamos mucho durante esas semanas y yo le preguntaba un poco qué estaba pasando en Japón alrededor de todo lo del tsunami que fue terrible. Recordarás que fue no solo lo de Fukushima, sino grandes poblaciones japoneses inundadas, más de 20.000 muertos, una cantidad de desaparecidos, etcétera. Y él me contaba algo que a mí me conmovió profundamente y que me mostró las enormes diferencias entre nuestra educación y esa educación, que es a lo que tú apuntas con la pregunta. Él me contaba que cuando las personas llegaban a ver los comunicados de los desaparecidos o los listados para los apoyos de alimentos o agua, la gente tiene una expresión en Japón que es sumimasen. Traducir eso es muy difícil. Todo lo que te voy a decir ahora traduce solo esa palabra. La gente dice sumimasen, que significa excúseme que yo me crea tan importante como para ponerme por encima de usted en la fila. Excúseme que mi dolor, que la pérdida de mi pariente, de mi hija, de mi hijo, de mi mujer que está desaparecida, excúseme que el dolor me obnubile tanto, me ciegue de tal manera que yo me hago por encima de usted y quiero estar primero para ver esto, ¿no? Entonces, su mimasen significa eso. Perdone porque no estoy en mis cabales, lo estoy empujando, le estoy pegando un codazo, pero en realidad estoy delirando de dolor y ese dolor no me permite respetarlo. Entonces, fíjate que es increíble esa educación. Tengo tanta sed, perdóneme que yo quiera recibir primero el agua que usted. Entonces pido perdón y pido perdón por mi exceso de ego. Yo creo que si nosotros tuviéramos en nuestra educación eso, estaríamos al otro lado y el proceso de paz sería mucho más fácil, Mauricio. Qué maravilloso
concepto. Muchas gracias, Mario. Una curiosidad personal, que nos quiera compartir sus experiencias en estos tiempos difíciles de la pandemia. ¿Cuáles han sido las principales lecciones personales que ha aprendido usted en esta crisis? Bueno, varias cosas, pero lo primero que me anticipé en los libros, que tengo varios en donde hay una pandemia, yo me leía los informes de la Organización Mundial de la Salud, entonces tengo varios libros en donde hablé de un patógeno X que se acercaba y pues no estaba equivocado, cosa que me ha sorprendido gratamente. Pero por el otro lado, la lectura creo que ha sido un ejercicio de fortaleza espiritual durante el encierro que es extraordinario. Yo creo que los libros son una enorme fuerza durante este exilio que hemos llevado todos casi que de manera obligatoria. Y finalmente que murió mi madre durante la pandemia, no murió de COVID, murió de soledad porque la Secretaría de Salud prohibió las visitas en las casas de los abuelos. Y mi madre estaba ya en un hogar geriátrico, solía visitarla con mi hermana y con mi sobrina, íbamos regularmente, y en la medida en que se fue aislando y nosotros no podíamos ir contra una medida de la Secretaría de Salud, un pequeño contagio, un abuelo que de pronto entre a ser positivo y se contagian todos y se puede morir todo el hogar, que fue lo que pasó en Canadá o en Estados Unidos o en Europa. Entonces nosotros tuvimos que mantener la distancia, hacíamos videollamadas permanentemente, estábamos ahí, pero sin embargo ella nunca entendió, y la soledad y el aislamiento la fue deprimiendo hasta que finalmente se murió, entró en un colapso y falleció. Eso me demostró algo que yo había leído muchas veces, pero que aquí lo entendí en carne viva, en mi dolor. Luego, para poderla cremar era un problema porque los hornos crematorios del distrito estaban colapsados, tuve que mandarla fuera de Bogotá. O sea, viví todo el horror de lo que era la pandemia desde adentro y recordé algo, que cuando los grandes psiquiatras y los grandes teóricos hablaban de resiliencia como una capacidad grupal, o sea, como el paso del pronombre personal de la primera persona del singular, que es yo, al paso del pronombre de la primera persona del plural, nosotros. Claro, el paso del yo al nosotros es lo que nos fortalece. Mi madre estaba viva porque había un nosotros, que era mi hermana, su nieta, yo, y esos abuelos dependen de alguna manera de sus vínculos y de sus lazos, como yo creo que un poco todos, pero en ese momento se hace todavía más evidente. En el momento en que tuvo que volver al pronombre personal, yo, y ella se quedó sola y tenía que enfrentar su cotidianidad sola, se murió. Entonces, yo creo que como sociedad tenemos que entender eso. Nosotros solos no somos nada, ¿no? Somos realmente una brisna de polvo viajando en una sopa espaciotemporal, pero agrupados, pasando a nosotros, podemos ser muy, muy interesantes y podemos ser muy poderosos. Por eso la metáfora de Frankenstein a mí me gusta mucho. Unos cuerpos cercenados, mutilados, un brazo, una pierna, pero de pronto si los agrupo y conformo un cuerpo colectivo, logro algo que no existía y que era inédito. Yo creo que en Colombia tenemos que entender el paso al nosotros. Eso es lo que tanto trabajo nos está costando. Mario, lamento mucho el fallecimiento de su madre y me sumo a su llamado a que pensemos en nosotros, a que dejemos el yo en un segundo plano y a que desarrollemos este concepto de liderazgo colectivo, que es el que nosotros estamos impulsando con este programa. Somos parte de la solución. Por supuesto, no puedo terminar este programa sin pedirle que por favor nos recomiende dos o tres libros, algo que usted haya leído recientemente o que leyó antes, pero que puede ser una lectura propicia para estos momentos, que le puede ayudar a uno a superar esa angustia, esa ansiedad, esa incertidumbre que naturalmente sentimos. Algún libro, alguna obra que sea de particular consuelo, que sirva de guía, de faro en estos momentos tan complicados. Bueno, he leído un libro de Andrés Felipe Solano que me gustó muchísimo, que se llama Los días de la fiebre.
Él vive en Corea, en Seúl, y desde el primer momento que empezó la pandemia, él empezó a llevar una especie de diario y como una especie de cuaderno, de brújula, ¿no? De bitácora durante la pandemia, y es un libro precioso, es un libro maravilloso. Les recomiendo mucho un libro de Tiago Ferro, que es un novelista que está publicado por Tusquets, que publicó una novela que se llama El padre de la niña muerta. Recordarán ustedes que Piedad Bonet publicó un libro precioso en Colombia que se llama Lo que no tiene nombre, ¿no? Sobre la muerte de su hijo, exacto. Aquí es la muerte de la hija, y yo creo que es una novela fascinante, arrolladora, que produce una cantidad de sentimientos encontrados en el lector. Y finalmente, La sombra de mi padre, un libro de Martín Franco que habla un poco sobre el alcohol y sobre cómo tener un padre alcohólico y el alcohol que ronda en las familias y es tolerado como una práctica social normal, finalmente va corroyendo y va destruyendo también psicológicamente a las generaciones que llegan. Y son libros de enorme reflexión e introspección que me parece que son perfectos para los ritmos de esta pandemia. Muy bien, aquí he tomado atenta nota de sus sugerencias. Muchas gracias, Mario. No quiero despedirlo a usted y al programa sin antes agradecerle por sus ideas, por sus reflexiones muy valiosas. Yo sé y entiendo perfectamente que usted tenga cierta prevención contra la palabra líder, porque es que esa palabra ha sido muy mal utilizada en el pasado y distorsionada en el sentido más profundo de lo que significa liderar, que como le comentaba antes en la entrevista, para mí como profesor de liderazgo, la mejor definición de liderazgo es la actitud y la aptitud de servir, ¿no? Ambas disposiciones, mental y anímica, de contribuir al progreso. Y en ese sentido, y permítame, solamente en ese sentido y de manera estricta, quiero reconocer y agradecer su liderazgo, porque usted está sirviendo a nuestro país, usted está llenando la mente de jóvenes, de adultos, de ideas, de sentimientos, de emociones que nos hacen más humanos, mejores seres humanos, ¿no? Incluso lo hace de una manera muy especial. El manejo que hace usted del concepto del mal en su libro Satanás, por ejemplo, que es brillante, es extraordinario, pues es la manera de conectarnos con nuestra humanidad, con nuestra naturaleza y aprender de nuestras debilidades, de nuestras fortalezas. Entonces yo creo que su liderazgo es muy especial, ese servicio de abrirnos las puertas al maravilloso mundo de los libros, es una forma de contribuir de una manera muy bella, muy interesante y muy sabia al progreso de Colombia, a tener una Colombia más justa, una Colombia reconciliada, una Colombia en paz, una Colombia en donde todos aprendamos a trabajar en equipo, que no seamos 50 millones de países cada uno por su lado, sino que seamos una nación con unos propósitos y una identidad común, que es lo que distingue a las sociedades más avanzadas en el buen sentido de la palabra, no necesariamente en riqueza económica, sino en riqueza espiritual, que en últimas es la que cuenta, es lo importante. Muchas gracias, Mario, por su presencia en Somos Parte de la Solución, y si quiere un mensaje final para nuestro público, bienvenido. Gracias, Mauricio, a ti por la invitación y nada, que podemos aprovechar la pandemia justamente para lo que tú dices, que es revisarnos, ¿no? Yo creo que estamos en construcción permanentemente, es un proceso de nunca acabar y nunca terminaremos de hacer ese examen de conciencia, y yo creo que podemos aprovechar este tiempo para revisarnos a fondo. Seguramente muchas de nuestras conductas no son las mejores, muchos de nuestros comportamientos no son los mejores, y creo que este tiempo se puede usar bastante bien para bajar al inconsciente, que es siempre el camino tan difícil, donde uno en realidad puede torcer y volver y reprogramarse hacia adelante. Entonces, ojalá tomemos este tiempo para eso. Muchas gracias, Mario, y muy buenas tardes. A ti.